¿En serio estamos en ese punto? Aquí quiero aclarar varias cosas que deben entenderse y por supuesto que me gustaría que lo escuchara algún médico de los que piensa que la fisioterapia es una técnica. Si nos fijamos y vemos el programa, no había ningún fisioterapeuta. Reducir la fisioterapia a una técnica es como reducir la cirugía a clavar un cuchillo y abrir. Lo que en realidad estoy cuestionando es un sistema que muchas veces otorga más autoridad a quien tiene un determinado título. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de ProElite Performance Podcast, el podcast en el que hablamos sobre prevención y readaptación de lesiones, evidencia científica, casos reales y opiniones profesionales como la que vamos a hablar hoy. Hoy quiero hablar de un tema que ha generado bastante revuelo durante los últimos días dentro de nuestra profesión. Y quiero hacerlo desde el respeto, pero también desde la honestidad, ¿vale? De hecho, creo que en verdad este podcast lo deberían escuchar ese colectivo al que me referiré en más de una ocasión, más que nosotros como fisioterapeutas o readaptadores. Así que cuanto más se comparta este podcast, más eco se pueda hacer en redes y demás, se pueda compartir y más eco se hagan los diferentes profesionales que están involucrados en el proceso de recuperación de un paciente lesionado, pues muchísimo mejor. Porque si algo creo que debemos hacer como fisioterapeutas y readaptadores es defender realmente nuestro espacio profesional cuando sentimos que no está siendo representado o respetado adecuadamente como se merece. Todo esto viene porque hace unos días estaba yo desayunando mi café para ir a trabajar y vi que habían varios comentarios e historias en redes sociales sobre un tema relacionado con lo que se dijo en un congreso de medicina. Así que bueno, me puse a buscar esas noticias y leí unas declaraciones realizadas durante el Congreso Nacional de Medicina Física y Rehabilitación del SERMEF, en el que de una forma indirecta se hace referencia a nuestra profesión. Y había varias frases que se citan textualmente en la noticia relacionadas con ese congreso que me llamaron realmente la atención y las voy a exponer aquí. Algunas de esas afirmaciones me parecieron realmente razonables, creo que son coherentes, y otras, sinceramente, creo que reflejan una visión muy simplista y muy reduccionista de lo que es la fisioterapia y la readaptación, que realmente ya no encaja con la realidad de nuestro día a día actual, ¿no? Y quiero hacer eco de todo eso aquí en este podcast. Por eso, hoy aquí quiero compartir mi opinión, y repito, es mi opinión, no significa que sea una certeza 100% real, ni mucho menos, pero es mi opinión y esta opinión no es una opinión para atacar a nadie, ni para generar una guerra absurda entre profesionales, ni para pelear contra nadie, es simplemente para poder alzar la voz como colectivo y como profesional que soy y decir que nosotros también tenemos voto aquí, ¿no? Y no lo quiero hacer de otra forma que no sea para reflexionar sobre qué impacto tiene nuestro trabajo en la vida de nuestro paciente, qué papel tiene realmente la fisioterapia y la readaptación en la recuperación de nuestros pacientes y por qué creo que algunas de las cosas que se comentaron en ese congreso son erróneas desde el punto de vista, digamos, conceptual. Porque al final no se trata de defender egos, ni de defender títulos, ni nada por el estilo, sino de defender a los pacientes, que son los que de verdad sufren y los que de verdad también sufren que ocurran estas cosas. Y también quiero defender una profesión que lleva décadas evolucionando de manera exponencial y, lo que es más importante, de manera autónoma, con compañeros y grandes profesionales que han cambiado la forma de ver las cosas en nuestra profesión con muchísimo esfuerzo y muchísima dedicación, y creo que merecen también respeto en este aspecto. Pero voy a empezar diciendo algo que probablemente te sorprenda, y es que realmente yo estoy de acuerdo con una parte importante de lo que dijeron los médicos rehabilitadores en ese congreso. Y sí, o sea, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo en que, por ejemplo, la rehabilitación no es única de la fisioterapia. Lo mismo que la fisioterapia no es sinónimo de rehabilitación. Son cosas completamente diferentes, ¿vale?
La rehabilitación es un proceso y es un proceso mucho más amplio que no abarca únicamente la fisioterapia, ¿vale? Ese proceso amplio puede incluir e involucrar médicos, por ejemplo, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, preparadores físicos y readaptadores y otros muchos profesionales. Incluso, ¿por qué no? La rehabilitación puede incluir familiares, amigos, entorno, ¿vale? Hablamos de recuperación o readaptación biopsicosocial, pues podríamos involucrar también a familiares y al entorno también, ¿no? Amigos y demás. Sería coherente también. Por lo tanto, pensar que la rehabilitación pertenece únicamente o exclusivamente a la fisioterapia sería tan absurdo como pensar que la cirugía pertenece exclusivamente al cirujano, donde hay un anestesista, hay enfermeros, celadores, etcétera, ¿no? Que colaboran en que haya una cirugía, ¿vale? La rehabilitación es un proceso. No es ni tiempo, ni es lo que haces después de la cirugía, ni son los ejercicios que tengo que hacer después para que no me duela, lo que sea. La rehabilitación es un proceso donde se deben combinar diferentes herramientas, técnicas y profesionales. No es únicamente de la fisioterapia, ni únicamente de la medicina. Así que yo, de lo que dijeron hasta aquí, hasta este punto, digamos que no tengo ningún problema, están en lo cierto, ¿vale? También estoy de acuerdo en que existe mucha confusión social y muchos pacientes dicen voy a rehabilitación cuando realmente quieren decir que voy a ir a fisioterapia o a hacer readaptación. Pero que el paciente confunda fisioterapia con rehabilitación, realmente eso es algo que no es culpa nuestra. Es decir, que el paciente llegue a interpretar que la rehabilitación es lo que hacemos nosotros como fisioterapeutas o readaptadores, es algo que realmente yo no puedo controlar. O sea, al revés, realmente entiendo que el paciente lo interprete de esa manera. Porque al final, el médico, ya sea un traumatólogo, un neurólogo, un médico rehabilitador o quien sea, ve al paciente 5 o 10 minutos cada 2 o 3 meses. Y a nosotros, como mínimo, nos va a ver una vez a la semana 60 minutos de tratamiento. Pues entonces, o sea, en este caso, ¿qué quieres que te diga? O sea, si pasamos más tiempo con el paciente, nos preocupamos más por el paciente, nos involucramos más por su recuperación y demás, pues lo lógico es que el paciente piense e interprete que tenemos más protagonismo que el médico, ¿vale? Y vea que nosotros somos importantes, ¿no? Porque pasamos más tiempo con ellos, nos interesamos mucho más y todo. Entonces, al paciente le da igual que lleves una bata o un pijama. Lo que quiere el paciente es recuperarse de su lesión o de su dolor, lo que sea. Punto. ¿Vale? Nada más que quiere. El paciente es egoísta en ese aspecto. Entonces, solo quiere recuperarse y le da igual quién lo haga. Entonces, quien más se involucre en su problema, en solucionar su problema, va a ser el que interprete como el que más le está ayudando. Punto y pelota, no tiene más. Recuerdo, de hecho, un futbolista de 16 años, que se rompió el ligamento cruzado anterior. Y su padre, de hecho, es médico de familia. Y además de ser padre, pues es médico. Pues digamos que al tener esas dos eh, cosas, ¿no? Ser el padre del chaval que se preocupa mucho por, por su hijo y que además sabe y conoce sobre el tema, pues dice, pues yo voy al mejor médico que le opere, de los mejores médicos o de los mejores traumatólogos de España. De hecho, le operó uno de los mejores profesionales médicos que tenemos, cirujanos de ligamento cruzado anterior, de rodilla de España, unos de los que operan a muchos futbolistas profesionales y cirujanos de reconocido prestigio a nivel internacional. Y bien, pues le operaron al chaval y no voy a comentar el caso porque me extendería mucho más en este podcast y daría para un podcast entero, ni quiero tampoco hacer sangre sobre ello, eso es otra cosa. Pero la realidad es que tuvo una serie de problemas, el chaval tuvo una serie de problemas después de la cirugía, la mayoría relacionados con el tiempo de inmovilización que tuvo después de la cirugía porque le prohibieron hacer fisioterapia hasta pasado un tiempo, ¿vale? Sus razones tendrían, pero eso probablemente causó que el chaval no pudiera tuviera una serie de consecuencias posteriores a la cirugía, y cuando iban a la revisión del cirujano, cada 2 o 3 meses o cada mes, no me acuerdo cuánto era, pero bueno, cada X tiempo, el padre me decía que pasaban 20 minutos esperando en la sala, venía el médico, veía la resonancia que le habían hecho a lo mejor una semana antes, le decía, vaya chaval, estás como un toro, estás hecho un toro, tal, sigue así, sigue con fisioterapia, no sé qué, tal, y fuera. 5, 10 minutos, 300 euros.
300 € por 5 o 10 minutos de consulta sin casi tan siquiera explorarle realmente la rodilla. Y no estoy juzgando ni el precio, ni el tiempo, ni que sea caro, ni que no sea caro, ni voy a entrar a valorar si lo vale o no lo vale, ni nada por el estilo. Tan solo quiero recalcar que el padre, cuando volvieron de la última visita y vino a consulta, me dijo: Víctor, o sea, queremos que a partir de ahora lleves tú todo. Lleves tú toda la recuperación de mi hijo. No queremos volver a llevarlo a consulta porque no merece la pena. Hacéis mucho más vosotros por mi hijo aquí en la consulta que lo que ha hecho este médico. Entonces, si os ponéis en la piel del paciente, y en este caso en la piel del padre, ¿quién se ha encargado, preocupado y ha controlado más el proceso de la recuperación del chaval? Es obvio, ¿no? O sea, me entiendes, ¿verdad? Entonces, que nos valoren cada vez más a los fisioterapeutas como primera parada, entre comillas, cuando una persona tiene lesión o tiene dolor, no es culpa nuestra realmente. El motivo es mayormente porque en otros profesionales no encuentran la respuesta o la atención que necesitan realmente. Y entonces nosotros se la damos. Y eso lo valoran. Y como lo valoran, nos tienen en cuenta. ¿De acuerdo? Por otra parte, muchos pacientes no saben diferenciar qué hace un fisioterapeuta, qué hace un médico rehabilitador o qué hace un traumatólogo. Por tanto, aclarar estas diferencias me parece perfectamente razonable y ahí le doy un punto positivo también a lo que dijeron en el Congreso. Hasta aquí estamos de acuerdo en todo lo que dijeron, pero el problema empieza cuando aparecen determinadas frases y una de ellas fue la siguiente, y es que, cito textualmente, abro comillas y cito textualmente: la fisioterapia es una técnica dentro del proceso rehabilitador. Has escuchado bien. La fisioterapia es una técnica, dijeron, ¿eh? La fisioterapia es una técnica dentro del proceso de rehabilitación, un proceso rehabilitador. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿de verdad la fisioterapia es una técnica? ¿En serio estamos en ese punto? Aquí quiero aclarar varias cosas que deben entenderse y por supuesto que me gustaría que lo escuchara algún médico de los que piensa que la fisioterapia es una técnica. En primer lugar, la fisioterapia no es una técnica. Una técnica es la osteopatía, es Mulligan, es Maitland, es la neurodinamia, la EPI. Esos son técnicas que se aplican en fisioterapia. Pero la fisioterapia es una profesión sanitaria. Es un grado universitario. Es una disciplina académica. Una profesión basada en la evidencia científica. Es un campo y un área de conocimiento que genera investigación científica propia. Y sobre todo es una profesión con capacidad de razonamiento clínico propio, que es lo más importante. Por tanto, reducir la fisioterapia a una técnica es como reducir la cirugía a clavar un cuchillo y abrir. Tan simple como eso. Si reducimos todo, pues yo pienso que la cirugía es cortar con un cuchillo y ya está. Así de fácil. Y estoy convencido de que nadie aceptará esta definición, por lo cual no debemos tolerar que la fisioterapia sea considerada una técnica. Lo siento mucho. Porque las técnicas son herramientas y las profesiones y los profesionales son quienes deciden cuándo, cómo, dónde y por qué se deben utilizar esas herramientas con coherencia para mejorar al paciente. Y el objetivo principal es mejorar al paciente. ¿De acuerdo? Eso es en lo que nos tenemos que basar. Y esa es la diferencia principal que pocas veces se entiende. Y que aún pensamos que hay quien está por encima en una especie de pirámide de competencias que no tiene ningún sentido y que ahora en unos minutos seguramente te voy a hablar de ello, ¿vale? Porque son cosas que tenemos que tener en cuenta y debemos defender un poquito más por nuestros intereses. Segundo punto es que realmente la fisioterapia fue reconocida oficialmente en España en el año 1957, según el BOE del 23 de agosto de 1957, mientras que la especialidad de medicina física y rehabilitación, o el médico rehabilitador, no se reconoció hasta 1969, 12 años después. Con lo que realmente podríamos decir que la fisioterapia ya existía antes que la figura del médico rehabilitador. ¿Vale? Pero hay otra frase que me llamó todavía más la atención. Y en varios reportes de diarios digitales que hablaban sobre el tema del Congreso, dicen, y cito textualmente lo que dicen las palabras textuales del artículo, y vuelvo a abrir comillas: la rehabilitación es un proceso médico integral,
cierro comillas. Repito, la rehabilitación es un proceso médico integral. Y aquí me surgieron realmente varias preguntas. ¿Por qué médico? ¿Por qué no sanitario? Y así involucramos a todos los sanitarios. ¿Por qué no interdisciplinar? Y metemos también a todo el entorno y a todos los profesionales que a lo mejor no son sanitarios, pero que igualmente ayudan, como puede ser, por ejemplo, un entrenador. ¿Por qué únicamente médico? No sé si fue sin querer, entiendo que está en un congreso, digamos, de medicina del deporte y medicina con muchos médicos rehabilitadores y obviamente tiene que barrer para casa. De hecho, como te he dicho antes, era un congreso de medicina física y rehabilitación donde hablaban de rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas, de rehabilitación en ictus y demás, de muchas cosas de rehabilitación, de todo un poco. Pero realmente en ese congreso, si nos fijamos y vemos el programa, no había ningún fisioterapeuta. O sea, no se entiende, ¿verdad? Es como si yo fuera presidente de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y organizo un congreso de cómo apagar fuegos y no invito a ningún bombero de ponente, que son los que están ahí día a día apagando fuegos y que tienen la experiencia en apagar fuegos. No tiene sentido, ¿no? Es como, vas a hablar o sea, haces un congreso de rehabilitación, pero no invitas a la gente que hace la rehabilitación. O, digamos que hace gran parte de la rehabilitación. Pero bueno, a lo que voy. En este caso, las palabras sí que importan, porque con esta frase parece que la rehabilitación, o da a entender que la rehabilitación, para ellos, es íntegra del médico. Y no es así, porque cuando hablamos de proceso médico integral, estamos situando el foco sobre una profesión concreta, no de un proceso donde se involucran varios sanitarios o varios profesionales. ¿Vale? Y creo que aquí está el verdadero problema, debate, y que creo que debemos alzar la voz como colectivo, porque ya está bien en muchos casos que nos sigan ninguneando en este sentido. Porque yo no discuto que el médico rehabilitador tenga un papel en la recuperación de un paciente. Eso es evidente, lo tiene. Igual que lo tiene el traumatólogo, igual que lo tiene el radiólogo, el anestesista, el nutricionista, el psicólogo, el enfermero, igual que lo tiene cualquier otro profesional implicado en la recuperación de un paciente, incluyendo por supuesto los fisioterapeutas y readaptadores. Lo que cuestiono es que la recuperación funcional de una persona siga planteándose o se siga intuyendo desde una estructura jerárquica donde unos profesionales creen diseñar la rehabilitación y otros la tienen que ejecutar. No es nuevo que yo reciba un informe donde me diga el profesional médico que considera que tengo que hacer y tenga, digamos que, achacar esas palabras o seguir las recomendaciones que me ha dicho el médico. Y si nos metemos en seguros y demás, todavía más, o en hospitales o mutuas, ¿no? Todavía más, porque si no haces eso es como que la responsabilidad es tuya por no haber hecho lo que te demanda tu superior. Yo por suerte trabajo en la fisioterapia privada, trabajo por mi cuenta y yo puedo hacer esas cosas. De hecho, ya mis pacientes me llaman mucho antes de que vayan a consulta médica, porque les doy una solución antes, simplemente. Pero la realidad actual debemos entender que ya no funciona así, ¿vale? O al menos no debería funcionar así, de que unos mandan y otros hacen. Y aquí es donde creo que existe una desconexión enorme entre algunos discursos institucionales y la realidad que vivimos cada día en consulta. Porque históricamente y antiguamente el modelo era muy sencillo. El médico, digamos que diagnosticaba, el médico prescribía el tratamiento y el fisioterapeuta ejecutaba. Y probablemente eso tendría sentido hace 30 o 40 años, cuando el acceso a fisioterapia era difícil, era escaso, era limitado a aquellos que acababan de ser intervenidos o que habían sufrido un ictus o similar, y también era una profesión en pañales donde además gran parte de la fisioterapia se hacía en hospitales y mutuas y el tratamiento consistía en aplicar corrientes, ultrasonido, infrarrojos o determinados tratamientos pasivos que sabemos ya desde hace más de 20 años que no tienen efectos en la recuperación de la lesión. Y esto son tratamientos que se siguen prescribiendo a día de hoy por esos profesionales que son los que mandan. Seguramente muchos compañeros fisioterapeutas y readaptadores de los que estáis escuchando este podcast habréis visto cómo en un informe que pone lumbalgia específica os recomiendan este tipo de tratamientos, ¿no? Ultrasonido, infrarrojos, masaje o un tratamiento de gonalgia o lo que sea, ¿no? Te recomiendan, digamos, lo mismo. Un diagnóstico ambiguo y un tratamiento que tienes que hacer que no sirve para nada.
Lo dicho, hace 20, 30 años te lo compro, pero a día de hoy la fisioterapia es otra cosa. Porque hoy los fisioterapeutas y readaptadores hablamos de neuroplasticidad, hablamos de cambios corticales, acá hablamos de carga mecánica, hablamos de biomecánica, hablamos de fuerza, hablamos de control motor, hablamos de readaptación deportiva, hablamos de exposición progresiva a la carga, hablamos de neurociencia del dolor, hablamos de patrones de activación y de muchísima más cosas que no se dice en un informe. Y en muchas de esas áreas, quienes más conocimiento acumulan son precisamente los profesionales que leen, investigan, se forman cada fin de semana, como somos los fisioterapeutas y readaptadores, y sobre todo trabajan día a día con esas herramientas, con criterio y saber hacer. Y aquí quiero hacer una reflexión que puede resultar incómoda. La autoridad no depende o no debería depender de un título o de los años de estudio de carrera universitaria. Y hablo tanto a favor nuestra como en contra nuestra, ¿eh? Ojo, que porque tengas un título de fisioterapia, readaptador, CAFID o similar no quiere decir que recuperes a la gente ya de por sí. Hay que currárselo. Y la autoridad debería depender del conocimiento científico y práctico y del buen uso de ese conocimiento según las características de la lesión y del paciente que tienes delante. Porque si mañana aparece un médico que lleva 20 años sin actualizarse en lesión muscular y un fisioterapeuta que lleva 10 años estudiando exclusivamente sobre lesión muscular, ¿de verdad tiene sentido asumir automáticamente que el primero sabe más que el segundo? ¿En serio? Nah, yo creo que no. Y eso es una falta de respeto hacia la medicina, ¿vale? Perdón, eso no es una falta de respeto hacia la medicina, sino que realmente es al revés. Realmente la frase del Congreso que te he dicho antes es la frase que deberían decir. Creo que de manera institucional y política es mucho, siendo presidente de una asociación de medicinos o de médicos rehabilitadores, es mucho más fácil tener un discurso políticamente correcto y conservador, alegando que la rehabilitación es médica e integral, es decir, para su colectivo, que mirar el propio ombligo y ver qué es lo que está fallando para que los pacientes quieran saltarse en una gran cantidad de casos, por lo menos en el área de rehabilitación musculoesquelética, que quieran saltarse la figura del médico rehabilitador y vengan directamente a tratamiento de fisioterapia, que vengan con nosotros. Eso es simplemente una cuestión de sentido común. Pero aún así, voy a ponerte un ejemplo real que seguro que te sentirás identificado porque es que nos ha pasado a todos muchísimas veces. Hace un tiempo tuve un paciente con una lesión muscular importante, una rotura de gemelo interno, un tennis leg, ¿vale? Una rotura de gemelo interno de grado 2B, según la clasificación de Pedretti y colaboradores del año 2015, con una colección líquida visible, bastante visible ecográficamente y que, pues bueno, yo creo que, o por lo menos pensaba que tenía que extraerse, porque sí, que sé que eso le va a ayudar, ¿vale? Y mi intención fue derivarlo para hacer un drenaje y extraer la sangre, porque digamos que esos son procedimientos que yo como fisioterapeuta no puedo hacer, y sí el médico, entonces derivo al médico para que lo haga, y me parece perfecto que sea así, ¿vale? Cada profesión tiene sus competencias y la nuestra es la que nos ha tocado, y de momento no podemos hacerlo, pues bueno, derivo al médico para que lo haga. Pero el paciente regresó al día siguiente de la consulta médica sin la extracción de líquido, con una inmovilización y descarga con muletas y con una pauta de antiinflamatorios. O sea, todo mal, mal, mal y mal. Porque sabemos que, por una parte, la colección líquida de la rotura muscular se puede encapsular y toda la cascada de eventos que existen cuando hay una colección líquida retrasa la recuperación. O sea que siempre se recomienda extraer la sangre en este sentido para poder mejorar a nivel de paciente esa rotura muscular y que no tenga una serie de consecuencias como puede ser la fibrosis, ¿vale? Por otra parte, la inmovilización prolongada no es la mejor estrategia para la recuperación muscular, porque tiene tendencia a favorecer la fibrosis y generar una cicatriz fibrótica. Por eso sabemos que la carga progresiva es fundamental. Y también sabemos que el uso sistemático de antiinflamatorios en determinadas fases de la lesión muscular va a bloquear la ciclooxigenasa 1 y 2 y eso hace que toda la producción de prostaglandinas y después los macrófagos tipo 1, etcétera, se va a limitar.
con lo que habrá una respuesta regenerativa muchísimo más lenta y además favoreciendo esa fibrosis. O sea que intento ser honrado y mando a un paciente al médico rehabilitador o al traumatólogo para que le extraiga el líquido y el paciente lo paga por su cuenta, por privado. No va a la seguridad social, no, lo paga por privado. O por lo menos que ese médico valore extraerlo, porque eso le va a ayudar. Y no solo no le hace la extracción, sino que el tratamiento que le pauta es contraproducente y le va a hacer más mal que bien. O sea, ¿tiene sentido? Entonces, la pregunta es, ¿qué hago yo ahora? ¿Obedezco sin cuestionar o intento ayudar al paciente con la mejor evidencia científica disponible? Es decir, o sea, ¿qué hago? ¿Intento ser éticamente correcto con el paciente y hacer lo que realmente sé que le va a ayudar porque quiero velar por su bien y por su bienestar, por ética profesional? ¿O hago caso de lo que ha mandado el médico porque es quien debe marcar la recuperación de la lesión? Yo por mi parte lo tengo claro, y los que me conocéis ya sabéis lo que pienso. Y esto que te acabo de decir te sonará de otros pacientes que mandas al médico y te vienen con esguince de tobillo con escayola, operaciones de ligamento cruzado anterior que tardan meses en empezar la fisioterapia, lumbalgias que el médico dice que no te toque ningún fisio al paciente o que no hagas ejercicio o lo que sea. Pero aquí quiero dejar algo muy claro. No estoy criticando a ningún médico, ni a ningún médico en concreto, ni a colectivo médico. No estoy criticando eso, ni quiero criticarlo. Obviamente no pueden pagar todos justo por pecadores. Y que unos se equivoquen no quiere decir que todos se equivoquen. De verdad que hay muchos profesionales médicos que hacen muy buen trabajo y que de verdad yo sigo mandando y sigo recomendando pacientes a ciertos médicos porque sí, porque se apoyan en nosotros, nosotros nos apoyamos en ello y podemos hacer un trabajo conjunto. Y no pasa nada porque unos sepan más, otros menos, o que nos equivoquemos. Todos nos equivocamos. Yo también me equivoco, tú también. Y quien diga que no, está mintiendo. Todos nos equivocamos y no todos podemos saber de todo. Yo el primero que sé que no sé de todo, ¿vale? Pero algunas cosas sí. De lo que es mi trabajo, sí que sé un poquito por lo menos. Y me tomo muy en serio mi trabajo. Pero aún así, todos nos podemos llegar a equivocar o podemos no saberlo todo sobre un tema, ¿vale? Y repito, no estoy cuestionando el colectivo médico, ni estoy criticando el colectivo médico. Lo que en realidad estoy cuestionando es un sistema que muchas veces otorga más autoridad a quien tiene un determinado título que a quien posee el conocimiento específico sobre un problema concreto. Y en este caso creo que falta un poquito de humildad todavía, aunque se está haciendo muchos avances en este aspecto, pero creo que falta un poquito de humildad para que ese colectivo médico se apoye un poquito más en nosotros para poder ayudar. Y yo creo que nosotros también deberíamos ayudarnos en ellos, ¿vale? Porque también creo que a veces nos falta un poquito de humildad en este aspecto y poder colaborar un poquito con ellos, ¿vale? Pero simplemente trato de defender nuestra parte. No trato de criticar o hundir la medicina, ni mucho menos. Simplemente estoy tratando de defender nuestra parte y decir que aquí estamos nosotros también para ayudar. No para otra cosa, sino para ayudar sobre todo al paciente, ¿vale? Porque eso sí debería hacernos reflexionar. Porque no se trata de tener más o menos autoridad, se trata de vernos como iguales. Que cada uno tenga su valor, su espacio y sus competencias para velar, en este caso entre todos, por la salud del paciente, que es lo que realmente el objetivo final. El paciente es el que al final lo está pasando mal, porque yo puedo saber unas cosas que el médico rehabilitador o el traumatólogo no sabe, y al revés. Por supuesto que él puede saber muchas cosas que yo no sé. Yo no sé de cirugía. Yo no sé cómo hacer una cirugía, pues me tengo que apoyar en un médico, por supuesto, en un cirujano. Y yo creo que entre los dos podríamos hacer para que el paciente final mejore. Que creo que esa es o debe ser o debería ser la finalidad de un sistema sanitario coherente. Por eso creo que la pregunta importante no es quién manda aquí. La pregunta importante es quién aporta valor. ¿Quién ayuda al paciente? ¿Quién mejora la función? ¿O quién consigue que una persona vuelva a caminar, vuelva a correr, vuelva a trabajar, vuelva a competir? Y sinceramente creo que la fisioterapia actual, así como la readaptación, llevan muchos años demostrando que aportan muchísimo valor científico y en la práctica diaria
Y en España tenemos grandísimos profesionales que aportan muchísimo valor a nuestro colectivo como para que no se nos reconozca prácticamente ni nuestra profesión, ¿vale? Porque realmente no necesitamos que nadie nos regale espacio, no necesitamos que nadie nos valide como tal. Lo demostramos cada día en consulta. Por eso el paciente es el que elige. Lo demostramos cada día en los clubes deportivos. Por eso, el otro día, Neymar, cuando le eligieron para el Mundial, cuando fue seleccionado para el Mundial, abrazó a su fisio. Lo demostramos cada día con nuestros pacientes. Por eso creo que ha llegado el momento de dejar atrás modelos excesivamente jerárquicos y empezar a construir modelos donde el conocimiento tenga más peso que el cargo, donde la colaboración tenga más peso que la jerarquía y donde el paciente sea el centro real de la recuperación. Porque al final no se trata de quién manda, no se trata de quién firma la recuperación ni quién se pone las medallas. No se trata de quién tiene más competencias, se trata de quién es capaz de ayudar mejor a la persona que tenemos delante. Y si realmente queremos avanzar como sistema sanitario, esa debería ser la conversación que deberíamos empezar a tener. No quién posee la rehabilitación, sino cómo conseguimos que nuestros pacientes se recuperen antes, mejor y sin riesgo a recaer. Espero que esta opinión te haya ayudado a reflexionar, como lo ha hecho conmigo, y que en un futuro pues podamos tener un poquito más de voz en todo el colectivo. Te vuelvo a decir, no es una crítica hacia el colectivo médico, ni mucho menos, simplemente es una forma de alzar la voz y que nos tengan un poquito más en cuenta. Así que bueno, espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente episodio.